Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequía, en presencia de éste, en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá, y sacó los ojos del rey Sedequías, y lo aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén, y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo, que no tenían nada, y les dio viña y heredades. Muy buenas noches, hermanos. Leímos desde el versículo 6 al versículo 11 el libro de Jeremías, capítulo 39, el cual está hablando esa lectura cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, cita a Jerusalén y acaba con el rey de Judá, con Sedequía. Pero en presencia del rey degollaron a los hijos de Sedequía. En presencia de él lo degollaron. Y degollaron también a todos los nobles de esa ciudad de Judá. Amén. Eso es lo que habla ese libro, pero hay algo muy importante donde el capitán de la guardia le da a los que no tenían nada, viñas y heredades, que se quedaran en Judá. Hoy, por la gracia de Dios, yo meditando esa palabra, queridos invitados, queridos hermanos. Hoy en día las personas dicen seguir a Jesucristo, dicen creer en Dios, pero también ellos dicen que tienen pecado. Muchas personas que están en el camino, que se hacen llamar cristianos, quieren conseguir títulos de diácono, de ancianos, de pastores, de evangelistas. Pero dicen estudiar la teología, dicen estudiar la Biblia, pero no caminan con la palabra de Dios. Ellos buscan conseguir fama por sí mismos. Ellos buscan conseguir que lo llamen famoso, pastores famosos. Muchas veces hay muchos en esas redes sociales que no se ve. Se hacen llamar profetas. Dicen profetizar, pero no caminan con la palabra de Dios. Ellos quieren tener poder a sí mismos. Ellos quieren curar a sí mismos. Así se llaman, dicen los profetas. Yo, cuando recibí la salvación, verdaderamente el perdón de pecado, hace un año, yo empecé a compartirle el evangelio a mi familia. Le compartí el evangelio a un sobrino, el cual él dice ser cristiano. Yo fuertemente compartiendo el evangelio, yo le decía, mira hijo, aquí dice la palabra que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Aquí dice que Jesucristo ya nos justificó, pero primero tenemos que tener ese corazón vacío, humilde, para que la palabra fluya. Y él me decía que no, que eso no era así. Él me decía que el Espíritu Santo le da poder a él, para él sanar, para él curar. Yo le decía, mira, la palabra de Dios dice que las enfermedades se cura mediante la palabra, no porque tú le digas que se cure, no porque tú le impongas mano. Y mi sobrino hoy en día me dejó de hablar. Pero yo estoy tranquilo porque confío en la palabra de Dios, porque aquí está diciendo en este capítulo que Dios levantó al rey Nabucodonosor para que acabara con el rey de Judá, Sedequía. Eso lo hizo Dios, Dios lo levantó, porque si vemos el capítulo de Jeremías 27, dice, Dios llama a Nabucodonosor siervo, mi siervo. Entonces eso quiere decir que Dios levantó
al rey de Babilonia para acabar con el rey de Judá. Yo meditando la palabra, queridos hermanos, espiritualmente en nuestra vida, nos pasan dificultades, el cual Dios levanta a una persona en el trabajo, a un jefe, lo levanta en contra de nosotros. Pero eso no, Dios no lo hace para que nosotros nos aflijamos. Dios lo hace para fortalecer el corazón. Muchas dificultades y situaciones yo he vivido en mi casa, en mi hogar, en el lugar de trabajo, con mi familia. Dios levantó a miembros de mi familia, mi sobrino. Tengo 2 sobrinos que no me hablan. Tengo una hermana que me habla 100 veces en cuando. Y Él lo levantó, Dios lo levantó. Pero Dios también está trabajando. Porque Dios hace eso para fortalecer el corazón. Para fortalecer y edificar verdaderamente en la palabra de Dios. Para que confiemos en la palabra de Dios. Amén. Hay un versículo, el versículo 10. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y les dio viña y heredades. A los pobres del pueblo que no tenían nada, los hizo quedar y les dio viña y heredades. Bíblicamente, las viñas es símbolo de la iglesia, bíblicamente. Pero aquí en el capitán de la guardia les dejó a los que no tenían nada, a los pobres. Así la palabra de Dios da misericordia a los que no tienen nada. La Biblia cuando habla de pobre no habla de pobre económicamente, sino pobre espiritual, ¿sí? Pobre, humilde del corazón. Aquí está diciendo la palabra de Dios que el capitán de la guardia les dio viña a los pobres, a los que no tenían nada. Yo recibí mi salvación porque yo no tenía nada. Ya yo tenía mi corazón vacío, yo tenía mi corazón fracasado. Ahí fue que la palabra entró. Y desde ese momento Dios ha trabajado grandemente en mi vida, queridos amados. Esta palabra donde dice el capitán de la guardia le dio a los pobres viñas y heredades, a los que no tenían nada. Eso es profético, queridos invitados, como también es profético que Dios levanta a miembros de la familia, a miembros del hogar, a miembros del trabajo para fortalecer. Esa dificultad y esa situación es para fortalecer el corazón, no es para afligir. Si nosotros confiamos plenamente en la palabra de Dios, si nosotros volcamos el corazón en la palabra de Dios, Dios va a trabajar fuertemente, va a trabajar libremente por todos nosotros. Amén. Esa palabra que está diciendo que les dio viña y heredades. Jesucristo nos dio la iglesia a los humildes de corazón, ¿sí? A los que no tienen nada. Esos que no tienen nada y que son humildes de corazón son los que reciben la gracia de Dios. Solamente la gracia de Dios. Muchas personas que se hacen llamar pastores, muchas personas que andan en congregación, quieren buscar títulos por sí mismos, quieren hacerse famosos. Así mi sobrino me decía que él quería poder de Dios. Yo le dije, está bien, la palabra de Dios dice que a los nobles los degollaron. A esos nobles que estaban con el rey Sedequías, los degollaron. Esa palabra habla que Dios levantó al rey Nabucodonosor contra el rey de Judá, porque había mucha corrupción. El rey Sedequías estaba separado de Dios y Dios levantó a Nabucodonosor para acabar. Así Dios también levanta en nuestra vida a personas que nosotros menos nos imaginamos.
como a familiares, como a hermanos, tíos, tías, como a personas en el lugar de trabajo. Pero no es para que nosotros nos aflijamos, es para fortalecer el corazón y humillar el corazón delante de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que nos den viñas y heredades. Así dice el versículo 10. Cuando no tenemos nada, solamente tenemos la gracia de Dios. Recibimos la gracia de Dios y nos da viñas y heredades. Amén. Queridos invitados, queridos hermanos, sean esas personas que no tienen nada, esas personas humildes, para que puedan recibir la gracia de Dios, para que puedan recibir la justicia de Dios. Tienen que tener ese corazón pobre, humilde. Amén. No tener nada, solamente la palabra de Dios. Y Dios va a trabajar libremente. Amén. Hasta aquí vamos a compartir la palabra. Vamos a orar ya delante de nuestro Dios para finalizar. Dios Padre, te damos gracias, Señor, por habernos permitido de compartir tu preciosa palabra. Hoy compartimos en el libro de Jeremías, capítulo 39, el cual tú levantaste al rey Nabucodonosor para acabar con el rey de Judá, Sedequías, el cual él presenció la muerte de sus hijos delante de él. Así también el capitán de la guardia les dio a los que no tenían nada viñas y heredades, y a los nobles los degolló, y a gran parte los llevó en cautiverio hacia Babilonia. Así, Padre, tú también estás enseñando en esta palabra que tú trabajas solamente a los que no tienen nada, a los humildes de corazones. Tú le das la vida eterna y tú le das la misericordia. Dios Padre, trabaja, Señor, por las personas que no han podido recibir tu gracia, porque todavía creen más en su propia justicia y tienen ese corazón por encima de ti. Dios Padre, humíllalo y haz que sea lo que sea necesario para que yo vote en su justicia, para que tú le des la gracia y le des tu justicia. Te lo pedimos, Señor, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.